Libertad capítulo 11. Debo tener miedo. Página número 165. Un buen cristiano está constantemente vigilante, espada en mano. El diablo no puede hacer nada contra él, porque se le opone como un guerrero revestido de su armadura completa. No le teme, porque ha rechazado de su corazón todo lo que es impuro. Juan María Vianney. Nacido en Yorkshire, Inglaterra, en 1859, Smith Wigglesworth fue un plomero conocido por su fe. Se cuenta que una noche se despertó por un ruido crujiente en la sala de la parte de abajo. Wigglesworth tomó su vela y comenzó a bajar los escalones. El crujido se hizo más fuerte. Un asqueroso olor a muerte le saturó las fosas nasales. Al acercarse al cuarto de donde venía el ruido, sintió que el aire se volvió frío. Asomándose dentro del cuarto, vio de dónde provenía el crujido. Una figura estaba en su mecedora. Cuando se acercó, vio que era el mismísimo diablo. «Ah, solo eres tú», dijo Wigglesworth, y de un soplo apagó su vela. Esta historia contrasta claramente con el temor a Satanás que se percibe en la actualidad. Cuando visité un país del antiguo bloque comunista, se me dijo que los únicos libros disponibles sobre liberación eran los que no quieren leer en la noche antes de dormirse. Provocaban temor, detallando pesadillas de espíritus malignos que se manifestaban en forma muy parecida a las escenas asociadas con El Exorcista. Contenían relatos de espíritus que se apoderaban del individuo, provocando contorsiones extrañas, levitaciones y vómitos. El diablo le gusta provocar temor para poder extinguir el amor, porque así como se nos dice que el amor expulsa el temor, Primera de Juan, capítulo 4, 18, el temor aleja los actos del amor desprendido. En el vuelo reciente a Haití, me sentí tentado a temerle al diablo. Cuando visitamos la isla, mis pensamientos me llevaron a todas las cosas que había oído acerca de ese país. Había sido dedicado a Satanás. Los tambores de vudú retumbaban de continuo, dirigidos especialmente contra los misioneros. ¿Va usted a Haití a enseñar acerca de la liberación? Mejor usted que yo. Más le valdría conseguirse un equipo de intercesores que lo respalden. Esas eran las respuestas típicas cuando las personas se enteraban del lugar a donde nos íbamos a dirigir. De vez en cuando me sorprendía a mí mismo pensando, ¿qué estás haciendo yendo a Haití a enseñar sobre liberación? Debes estar chiflado. Pero al acercarnos al aeropuerto escuché al Señor hablarme. Este es mi país y mi gente. No le pertenece a Satanás. Tengo planes de tomarlo otra vez. No creas la mentira. Segmento. El temor se basa en las mentiras. Durante un seminario sobre liberación en un viaje a Europa, uno de nuestros intérpretes me dijo que 2 sacerdotes de su diócesis habían estado involucrados en la obra de la liberación. Uno de ellos estuvo trabajando en contra de ciertos cultos satánicos y el otro estuvo haciendo exorcismos. Ambos desaparecieron. Uno de ellos saltó de un tren en marcha y desapareció por 6 meses. Ahora ha regresado. Al parecer nadie sabe qué fue lo que sucedió, pero ya no está haciendo exorcismos. El otro sacerdote desapareció también durante 6 meses y lo encontraron viviendo con un hombre en una relación homosexual. Durante unos 20 segundos el temor intentó apoderarse de mí. Es más fuerte que yo. El enemigo debe estar especialmente fuerte aquí. Pero entonces me pillé a mí mismo. Me vino este pensamiento. El temor es algo inútil. Lo que se necesita es confianza. El temor es la puerta hacia la atadura. Si Satanás pudiera sembrar temor en mi corazón, entonces con cada cosa negativa que sucedería, él podría construir un lugar para descansar. Jesús dijo, «Aléjate de mí, Satanás», Mateo capítulo 16, versículo 23. Así que dije lo mismo.
Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuché una noticia acerca del arzobispo católico de África conocido por efectuar exorcismos, que cayó bajo la influencia del reverendo Moon. Se había casado con una mujer que Moon escogió para él. ¿Qué está pasando? Satanás está desacreditando al ministerio de liberación, incluyendo al temor. Está creando temor y cautela entre los pastores. Pero Marcos 16:17 dice que una de las señales que seguirán a los creyentes es que podrán expulsar demonios. Si bien no debemos tener miedo, doy advertencias de las cuales trataré más a fondo en el capítulo siguiente. He estado en reuniones de oración donde se dirigía más oración al diablo que a Dios. Y he asistido a reuniones donde personas que carecían de sabiduría y autoridad les alaban a los principados y potestades. El poder de Satanás es real y podemos quedar sujetos a él si somos orgullosos o actuamos fuera de la autoridad que el Señor nos ha dado. Cierta persona se jactaba de su labor con el demoníaco y de que no le afectaba, pero en ese mismo momento su matrimonio se estaba destruyendo. Segmento: Nada les podrá hacer daño. En Lucas 10 vemos a Jesús enviando a 72 discípulos, dándoles autoridad para vencer el poder del demonio. Ellos regresaron llenos de regocijo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dio una respuesta doble. Primero les dijo que nada les haría daño, porque Él les había dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Lucas capítulo 10, versículo 18 al 19. Si caminaban en lo que Él les había enseñado y en la autoridad que Él les ha dado, no tenían nada que temer. No se trata de una declaración engañosa. Él lo dijo bien claro. Nada les podrá hacer daño. Y Jesús debía saber ya que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús dijo algo más que era muy importante. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lucas capítulo 10, versículo 20. Cuando vemos el reino de Dios avanzado y los territorios que le son arrebatados al maligno, estamos siendo testigos de cosas que los profetas y reyes anhelaron ver y oír, pero no pudieron. Lucas capítulo 10, versículo 24. Me parece que sería algo muy natural regocijarse. De hecho, Jesús se regocijó con el informe que ellos le llevaron. El versículo 21 dice: En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se los has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Jesús les dijo que se regocijarían, pero no porque los espíritus se sometieran a ellos. Cuando yo era más joven, un orgullo sutil fue surgiendo en mí al darme cuenta que los demonios respondían cuando yo pronunciaba el nombre de Jesús. Ahora estoy profundamente consciente de lo que sucede en la liberación es obra de Jesús. Yo soy solo un instrumento. Yo ni siquiera pienso jamás que los espíritus se me someten. Me regocijo por la manera como Dios trae libertad y bendición a sus hijos. Los espíritus son tan insignificantes. ¿Cómo es que nuestro nombre está escrito en los cielos? Es por su gracia, sí, es por su gracia. No tenemos nada de qué jactarnos. Deberíamos regocijarnos de que hemos sido invitados a participar en la vida eterna en el reino de Dios. Segmento: Dios resiste a los orgullosos. Página 169. Existe algo a lo cual uno sí debe temerle, a saber, su propio orgullo.
En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. A veces creemos que el diablo está atacándonos y necesitamos tomar autoridad sobre él, pero lo que en realidad está sucediendo es que Dios nos está buscando y necesitamos arrepentirnos y revestirnos de humildad. Entonces estaremos mejor preparados para tomar autoridad sobre el diablo. Una vez, mientras oraba por liberación, un espíritu me habló a través de la persona diciendo: ¿Tú crees que te vas a salir con la tuya? Vino a mi mente la promesa de las Escrituras: nada les podrá hacer daño, y sentí que se me salía la risa. Eso fue un don del Espíritu Santo. Si me fuera a reír por mi propia fortaleza, pensando en que de alguna manera era intocable, podría estar a punto de meterme en problemas. Esa lección cobró fuerza en mí claramente. Después de una de nuestras conferencias, Janet y yo íbamos saliendo después de la última charla. Fue algo asombroso, todo salió bien, le dije. Tan pronto salieron esas palabras de mi boca cuando resbalé y me di un golpe en un dedo del pie. Apenas me golpeé ese dedo, empecé a arrepentirme de mi orgullo. Eso había sido una lección de Dios. Hago varias cosas para revestirme de humildad al prepararme para la oración de liberación. Primero me arrepiento de mis pecados. Antes de un seminario o de una cita, confieso mis pecados pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. Examino mi conciencia y confieso los pecados de los que tengo conocimiento. Si confesamos nuestros pecados, ellos quedan cubiertos por el sacrificio de Jesucristo. Conozco a un ministro que no quería rezar por liberación porque temía que sus pecados fueran revelados. Satanás nos puede refrenar a través del orgullo y la falta de confianza en la misericordia de Dios. Segundo, me ofrezco a Él. Quiero ser un instrumento. Mi oración constante es: haz que no estorbe tu camino, Señor, y guárdame de mi orgullo. Tercero, cuando oro por otros, me acuerdo de que Él es el Señor el que está haciendo la obra. Conscientemente trato de seguir su guía y de no confiar en mi propio entendimiento. Cuarto, les pido a otros que intercedan por mí en mi ministerio continuo de liberación. No sé de cuántas cosas he sido protegido por las oraciones de otras personas. Oran por Janet y por mí, y por aquellos a quienes les estamos ministrando. Dios contesta las oraciones de los santos que llegan en favor de otros y por el bien del reino. Quinto, oro pidiendo protección. Es importante entrar en la batalla pidiendo la protección de Dios. Hay muchas oraciones maravillosas que la gente usa para orar por protección del enemigo. Algunos lo rezan diariamente. Esas oraciones se proponen ser una expresión de nuestra dependencia de Dios. Si se hacen de esta manera, pueden rendir mucho fruto. Pero a veces esas oraciones de combate espiritual se rezan como una expresión de temor, repitiéndolas una y otra vez. La persona pone mayor confianza en lo que dice la oración que en el Señor y sus promesas. Si algo me llega a suceder que parezca una represalia de parte del diablo, yo no le echo la culpa al diablo ni a Dios. Primero miro mi pecado, especialmente el orgullo, y me arrepiento, entonces reprendo al diablo. Las tribulaciones que nos ponen a prueba. Todos creemos por medio de las tribulaciones, a través de momentos de prueba. Usted experimentará muerte y lucha interna a medida que Dios le vaya quitando las cosas que se resisten a su amor. Si usted le sirve a Él, en el ministerio de la liberación o cualquier ministerio que haga avanzar el reino de Dios, es probable que experimente la lucha más intensamente. No se distraiga de las disciplinas espirituales, de la práctica regular de su fe.
Cuando uno es testigo de la increíble misericordia de Dios demostrada en las vidas de las personas, existe un consuelo maravilloso y una sensación de intimidad con Jesús. Con esa sensación de su presencia y las necesidades apremiantes de tantas personas, uno puede ser tentado a apartarse de lo básico, la oración diaria, el estudio bíblico, el morir a uno mismo y el poner el amor como meta en todas sus relaciones. Jesús estaba en constante demanda. La necesidad era demasiado grande y aún así no dejó de encontrar tiempo para orar. Él tenía intimidad con el Padre. ¿Piensa usted que su iglesia, ministerio, grupo de oración o familia está siendo perturbado por el enemigo? ¿Siente que se encuentra bajo un gran combate espiritual? Quizás lo esté, pero a veces le damos demasiado crédito al diablo. Humíllese delante del Señor. El enemigo no le puede hacer nada que Dios no permita para su beneficio final y para el avance del reino. Luego manténganse en la fe contra él. Ore, intercede, pidiendo la protección de Dios. Renuncie a sus temores y colóquese en la posición de confianza, sabiendo que ninguna arma que se construya contra usted va a prosperar. Isaías capítulo 54, versículo 17. Nuestra respuesta determina cuánto tardaremos para recibir la victoria que Jesús obtuvo para nosotros. Segmento: la debilidad del diablo. Satanás es un ser muy inteligente, mucho más sagaz que nosotros. Si Dios no estuviera de nuestro lado, seríamos superados sin esperanza. Él tiene poder, pero la única manera en que lo puede usar es por medio de los seres humanos, en la medida en que Dios lo permita. Si Él contraataca a Dios, debe hacerlo a través de nosotros y contra nosotros. La pregunta es, si Satanás es tan sagaz, ¿por qué sigue haciendo cosas que promueven los propósitos de Dios? La historia está llena de ejemplos de cómo a las maniobras satánicas para destruir a los siervos de Dios les ha salido el tiro por la culata. Puede imaginarse el deleite de Satanás el día que los seres humanos llamados a ser hijos de Dios rechazaron al propio Hijo de Dios. Toda la furia de Satanás se desencadenó sobre Jesús mientras él soportaba en la cruz aquella muerte terrible. Finalmente el diablo le devolvió el golpe a Dios, no simplemente atacando a los hijos de Dios, sino dirigiendo esta vez un golpe contra Dios mismo. Su mayor victoria fue su mayor derrota. En respuesta a cada intento de Satanás por destruirlo a él, Jesús no pecó, se sometió a Dios, perdonó, nadie le quitó su vida, él la entregó libremente. Si el diablo es tan inteligente, ¿por qué hizo eso? ¿No pudo darse cuenta de lo que venía? ¿O será que sabía lo que iba a pasar, pero no le importó? El adicto a las drogas necesita su inyección. A medida que la adicción aumente, ya no le importan las consecuencias. ¿Y qué importa si me muero? Todos se van a morir. El daño que se hace a sí mismo y a otros es insignificante. La cosa que se ha convertido en su amo lo consume. Ha perdido su libertad y abandonó su dignidad. De una manera similar, Satanás perdió su libertad. Está dominado por su odio. Escogió el camino de la rebelión. Es un ladrón que viene solamente a matar y a destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Ha sido homicida desde el principio. Juan capítulo 8, versículo 44. Su inyección es destruir lo que Dios ha hecho. Podría ser inteligente, pero no es libre de usar esa inteligencia sabiamente. El demonio puede jactarse en lo que hace con una persona, aunque pueda revelar la clave, porque el hacer eso forma parte de la naturaleza demoníaca. Los demonios dejarán a los hombres que Dios les dio cuando eran ángeles, y con eso sus identidades se perdieron por la eternidad.
Ahora sus identidades no se encuentran en lo que son, sino en lo que hacen. Son sencillamente un espíritu de codicia, un espíritu de odio, etcétera, etcétera. Uno puede ver esta dinámica en alguien que conozca. Aquel que se convierte en una persona totalmente centrada en sí misma ha perdido el valor de las relaciones. El hecho de ser hijo, hija, padre o madre, esposo o esposa se ha perdido. La forma en que esas personas se entienden a sí mismas es por lo que hacen. Es nada más cuestión de tiempo para que la revelación de su vacío los aplaste. Tal es el destino final de Satanás, ser desterrado de la tierra, perdido en una eternidad sin sentido. Pero por ahora Satanás busca ser adorado. Procura tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Así es Él, y ese es el aspecto que tienen sus siervos. Segmento: un perro encadenado. Agustín enseñaba que Satanás es como un perro encadenado, que ladra como loco. Imagínese usted mismo caminando por un sendero oscurecido por el follaje de los árboles. Repentinamente, un perro feroz le salta encima ladrando. Usted ve sus dientes y casi nada más. El temor se apodera de usted y si no lo paraliza, corre. Muchos creyentes le tienen miedo al diablo, oyen su gruñido, pero no logran ver la cadena que tiene alrededor de su cuello. Smith Wigglesworth entendía lo de la cadena y sabía que no se podía romper. El apóstol Pablo nos dice que el diablo ha sido desarmado, está sin poder, así como los soldados capturados los hacían desfilar por las calles para humillarlos. El diablo y sus tropas han sido humillados por el triunfo de la cruz. Colosenses capítulo 4 versículo 14 al 15. La influencia del diablo vino a través de la caída del hombre y continúa por medio de nuestra rebeldía pecadora contra Dios. La ley que nos dice que hemos pecado es la base por la cual el diablo nos acusa. Jesús venció a Satanás y nos invita a entrar en el mundo radicalmente nuevo. En este nuevo reino, nuestros pecados son perdonados. El poder de la ley para condenarnos ha sido quebrantada. En un tiempo basábamos nuestro sentido de valor y aceptación en el grado de perfección con que guardábamos las reglas. En la cruz encontramos una manera nueva de vivir basada en la misericordia de Dios y en nuestra identificación con aquel que no pecó, aquel que cumplió perfectamente la ley. No es una identificación que descansa simplemente en nuestra fuerza de voluntad o en nuestro pensamiento. Se nos ha dado la propia vida de Dios en el Espíritu Santo, que nos faculta para vivir como Jesús. Ya no pretendemos justificarnos ni defender nuestro caso para ser admitidos en el cielo basados en lo bueno que hemos sido. Más bien confiamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha justificado y es su vestidura de rectitud la que tratamos de ponernos diariamente. Satanás ha sido vencido, desarmado. No tenemos necesidad de temer a sus ladridos, pero la precaución sigue siendo necesaria. Satanás está atado por una cadena, lo cual significa que podemos meternos tontamente dentro de su territorio y caer bajo la influencia. Significa también que podemos olvidar las bases de nuestra libertad abandonando la nueva forma de vivir en Cristo por una vida de autojustificación, no viendo más la cadena sino solo los dientes del perro. La mejor preparación para el ministerio de liberación es vivirlo: intercesión, arrepentimiento, perdón, renuncia, reprensión y recibir la bendición. Esto será puesto a prueba y necesitará responder si asumo el trabajo de orar por otros. Oirá el ladrido del enemigo. Necesitará aprender a mirar la cadena y saber que el enemigo ha sido atado. Segmento: la libertad se encuentra en la verdad. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, el Señor confió en la verdad de las Escrituras para derrotar las mentiras del enemigo.
Luego nos habló a todos. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Juan capítulo 8, versículo 31. El temor al diablo se basa en el engaño, no es la verdad. La verdad se halla en los siguientes versículos de la Escritura. Segmento: Satanás ha sido desarmado. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo se humilló en público al exhibirlos en su desafío triunfal. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Nada os hará daño si caminamos en la autoridad de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Nada podrá apartarnos del amor de Dios, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda esta creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No seremos vencidos por la tentación del diablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Todas las cosas que se disponen para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si abrazamos estas verdades y comprendemos la naturaleza de las amenazas del diablo y sus limitaciones, nosotros como Smith Wigglesworth ya no tenemos que confiar en lo que ven nuestros ojos. Más bien podemos decirle al diablo: ah, solo eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. Salmo 113, 2 al 4. Señor, llena mi corazón de alabanza, que tu alabanza esté en mis labios y el gozo de la salvación esté en mi corazón. Permíteme que declare con las Escrituras: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si no nos echamos atrás a causa del temor, sin duda el enemigo tratará de aprovecharse de nuestra ignorancia y de nuestros errores. En el siguiente capítulo quiero compartir con usted algunos errores que pueda evitar.